Mucha gente paga cientos de dólares por una botella con letras japonesas elegantes, convencida de que está comprando un elixir ancestral místico, destilado bajo el misticismo del monte Fuji. La realidad suele ser otra. En muchos casos, lo que tienes en el vaso no es más que whisky escocés o canadiense barato de marca blanca, importado a granel en contenedores marítimos, mezclado con un porcentaje mínimo de destilado local y etiquetado con un recargo del 400% gracias a un vacío legal histórico. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. El auge global del whisky japonés no ha sido un accidente, sino una obra maestra de ingeniería de marketing y escasez calculada. Durante décadas, este mercado operó en las sombras, pero a principios de los años 2000, todo cambió cuando expresiones específicas empezaron a barrer en los premios internacionales, superando a los destilados escoceses en su propio terreno. La demanda se disparó exponencialmente, transformando botellas de consumo corriente en codiciados objetos de especulación financiera. Para comprender el engaño actual, primero debes entender la estructura de poder y la verdadera cadena de valor de esta industria. La génesis de todo esto se reduce a nombres propios y a una obsesión técnica. En 1918, Masataka Taketsuru viajó a Escocia. No fue a hacer turismo, fue a extraer secretos industriales. Estudió química orgánica en la Universidad de Glasgow y documentó minuciosamente cada variable crítica del proceso, desde los tiempos de fermentación y los perfiles de levadura hasta la geometría exacta de los alambiques. Al regresar a Japón en 1920, se asoció con Shinjiro Tori, el ambicioso fundador de Kotobukiya, empresa que más tarde se convertiría en el gigante multinacional Suntory. Juntos establecieron la destilería Yamazaki en 1923, seleccionando la región por su microclima y la pureza del agua. Esta alianza definió el nacimiento de la industria, pero las diferencias ideológicas sobre la identidad del producto final provocaron una ruptura inevitable. Taketsuru buscaba la replicación exacta del carácter robusto, ahumado y marítimo de Escocia. Por eso, en 1934 fundó Dai Nippon Kagu, conocida hoy como Nikka Whisky, y construyó la destilería Yoichi en Hokkaido. El clima frío, la disponibilidad de turba local y la proximidad al mar moldearon un estilo de destilado radicalmente opuesto al perfil suave y balanceado que Suntory promovía en el sur. A diferencia de Escocia, donde las destilerías intercambian barriles con frecuencia para crear sus mezclas, las corporaciones japonesas adoptaron un modelo de autosuficiencia total. Para evitar la dependencia externa, cada planta se vio obligada a dominar la producción de una enorme variedad de estilos in-house, utilizando múltiples formas de alambiques, diferentes combustibles y cepas de levadura patentadas. Uno de los mayores mitos de la industria gira en torno a la maduración en roble Mizunara. Las marcas te lo venden como un ingrediente mágico e indispensable. Los datos técnicos revelan un escenario diferente. Es un tipo de madera extremadamente poroso, propenso a las fugas recurrentes y sumamente difícil de trabajar para los toneleros. Exige periodos prolongados de envejecimiento, a menudo superiores a los 12 o 15 años, para mitigar las notas verdes y ásperas iniciales y extraer los compuestos aromáticos de sándalo e incienso oriental. Es un recurso costoso y escaso, utilizado con frecuencia en porcentajes mínimos dentro del coupage final, pero explotado al máximo en las campañas de relaciones públicas para justificar precios astronómicos en el mercado minorista, para desenmascarar el mercado actual. Debemos auditar las marcas más famosas basándonos estrictamente en los hechos verificables de su producción, procedencia y transparencia en el etiquetado. Comenzamos en la posición número 15 con Kaigan. La etiqueta utiliza iconografía marítima y nombres que evocan la costa japonesa para apelar a la nostalgia del consumidor. Sin embargo, los registros de producción y los datos técnicos sobre el origen de su destilado o sus métodos de envejecimiento son inexistentes en los análisis de la industria. Cuando una marca oculta su origen y carece de una identidad de destilación demostrable, la conclusión técnica es obvia. Estás pagando un sobreprecio por un diseño gráfico, no por artesanía líquida. En el puesto 14 se ubica Kamiki. Esta marca destaca por ser la primera en implementar de manera comercial un acabado en barricas de madera de cedro japonés. Es una técnica audaz que introduce un perfil organoléptico radicalmente distinto, con notas vegetales intensas. No obstante, los detalles específicos sobre la ubicación exacta de su destilería de origen ocupan un lugar secundario en su documentación técnica, lo que debilita su posición frente a productores
con trazabilidad completa. Su valor radica exclusivamente en la experimentación del proceso de acabado, un recurso útil para llamar la atención en los estantes minoristas, pero que no compensa la opacidad en la procedencia de su alcohol base. El número 13 corresponde a Kurayoshi, una marca operada por Matsui en la prefectura de Tottori. Sus expresiones, como el blended malt con acabado en Mizunara, demuestran una destreza notable en el arte de la mezcla y el perfilado de sabores. Sin embargo, las auditorías de suministro de la industria revelan que gran parte del volumen histórico comercializado bajo esta línea no se destiló en sus propias instalaciones de origen, sino que dependió de la importación selectiva de destilados extranjeros para ser armonizados localmente. Aunque el ensamblaje técnico con acabados exóticos es limpio y comercialmente efectivo, la falta de transparencia histórica en la destilación primaria limita su prestigio real. Ascendiendo al puesto 12 encontramos a Chita, la planta de Suntory especializada exclusivamente en whisky de grano single grain. A diferencia de los complejos malteados de cebada, Chita procesa principalmente maíz y grano limpio utilizando columnas de destilación continua de múltiples etapas. El resultado es un espirituoso ligero, de alta pureza y perfil neutro, indispensable como columna vertebral estructural para sostener mezclas premium como Hibiki. Aunque carece de la profundidad analítica o la complejidad fenólica de un single malt, su ejecución técnica es impecable. Su valor no reside en la potencia, sino en su función matemática dentro de la arquitectura de mezclas de la compañía. El puesto 11 pertenece a White Oak Akashi, producido por Aigashima Shuso. La empresa posee un hito administrativo innegable. Fue la primera en obtener una licencia formal para destilar whisky en Japón en el año 1919. Aunque la producción sistemática comenzó décadas más tarde. Ubicada cerca del mar en la prefectura de Hyogo, sus expresiones presentan perfiles ligeros y sutilmente influenciados por la salinidad costera. Akashi opta por un enfoque tradicional y directo, sin las masivas campañas de marketing de sus competidores. Sus espirituosos cumplen con los estándares básicos de consistencia, pero a menudo carecen de la complejidad estructural necesaria para competir en los segmentos más altos de la escala global. En la 10ª posición nos adentramos en la destilería Mars Shinshu, operada por Hombo Shuso en los Alpes centrales japoneses. Geográficamente, es la destilería situada a mayor altitud del país, un factor físico que altera directamente la presión atmosférica dentro del almacén y ralentiza las tasas de evaporación del volumen total. El uso de agua filtrada de deshielo a través de roca granítica aporta una pureza mineral inconfundible a expresiones como el single malt Komagatake. La marca demuestra una integración sólida entre el entorno alpino y una producción técnica rigurosa, ofreciendo un producto honesto que refleja fielmente las variables físicas de su ubicación geográfica. El puesto número 9 lo ocupa Nikka Taketsuru Blended Malt. Esta expresión es un ejercicio puro de ingeniería de ensamblaje que combina maltas seleccionadas de las dos destilerías principales del grupo, Yoichi y Miyagikyo. El objetivo técnico es fusionar el perfil ahumado y pesado del norte con las notas florales y frutales del sur para crear un producto final equilibrado que supere las características individuales de sus partes componentes. Es un homenaje directo a los métodos de mezcla tradicionales de Escocia, ejecutado con la precisión milimétrica que caracteriza a los maestros mezcladores de Nikka, consolidando una consistencia analítica impecable en cada lote. En el número 8 se encuentra Nikka from the Barrel, un blended whisky que ha alcanzado un estatus de culto global justificado por sus métricas técnicas. Se embotella a una ABV superior de 51.4%, evitando la dilución excesiva de agua que debilita a otros productos comerciales. Tras mezclar el whisky de malta y el de grano, el líquido se reintroduce en barricas usadas para un periodo de matrimonio de varios meses, permitiendo una integración molecular profunda de los compuestos de sabor. Su botella cuadrada minimalista refleja su identidad, un producto denso, complejo y estructurado que demuestra que el whisky de mezcla puede competir al más alto nivel cuando no se escatiman recursos técnicos. El 7º lugar es para Miyagikyo, la segunda destilería de Nikka, fundada en 1969 en un valle verde cerca de Sendai. Diseñada deliberadamente para contrastar con la agresividad de Yoichi, esta planta emplea alambiques de cuello ancho calentados indirectamente por vapor a temperaturas estables. Este proceso físico minimiza la carbonización del líquido y produce un espirituoso suave, marcadamente floral y con notas de frutas frescas.
Su maduración se gestiona principalmente en barricas de Jerez ex Sherry y roble americano ex Bourbon, ofreciendo una demostración clara de cómo el diseño del equipo de destilación predetermina el perfil químico final del whisky. Pero la verdad detrás del trono de la industria es más extraña de lo que imaginas, y está a punto de revelarse. Cuando el dinero extranjero inunda las cuentas de las grandes distribuidoras, la verdad suele ser la primera baja en el informe de resultados. El análisis de la cadena de suministro global demuestra que la escasez del whisky japonés no siempre responde a un factor de tiempo y barrica, sino a un diseño corporativo para inflar márgenes de beneficio a costa de la desinformación del consumidor. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Para descifrar este entramado, debemos abandonar la mística de los folletos publicitarios y ejecutar una auditoría forense sobre los 3 ejemplos más paradigmáticos de cómo las grandes marcas gestionan sus inventarios, reformulan sus productos y explotan los vacíos legales para alterar el precio que pagas en el mostrador. El primer caso de estudio nos lleva al año 2015, un punto de inflexión crítico que desenmascara la fragilidad del inventario frente a la especulación. Durante más de una década, expresiones con declaración de edad como el Yoichi 12 años y el Miyagikyo 12 años de Nikka eran los pilares de la marca, comercializados a precios minoristas accesibles que oscilaban entre los 50 y los $70 por botella. Sin embargo, tras el colapso de stock provocado por premios internacionales masivos y un aumento imprevisto del consumo global, la dirección de Nikka tomó una decisión drástica en junio de ese año: descatalogar por completo toda su línea de single malts con declaración de edad. El contexto financiero de este movimiento revela una estrategia de control de daños que se transformó en una mina de oro. Ante la imposibilidad física de acelerar el tiempo de envejecimiento en los almacenes de Hokkaido y Sendai, las marcas reemplazaron estas botellas por expresiones NAS, No Age Statement, es decir, sin declaración de edad en la etiqueta. El vacío regulatorio permitió a la compañía introducir en el mercado botellas que contenían destilados significativamente más jóvenes, mezclados estratégicamente para imitar el perfil básico de la marca, pero reduciendo el costo de almacenamiento de manera drástica. La anécdota que mejor ilustra este fenómeno ocurrió en los mercados secundarios de subastas de Londres y Tokio apenas 6 meses después del anuncio. Botellas estándar de Yoichi, 12 años que costaban originalmente $60, se dispararon por encima de los $400 en cuestión de semanas, impulsadas únicamente por el pánico de los coleccionistas. Las corporaciones descubrieron una regla matemática infalible: puedes vender menos líquido, de menor edad de maduración, a un precio sustancialmente mayor, siempre y cuando mantengas la tipografía tradicional intacta. El segundo ejemplo nos obliga a analizar de cerca el funcionamiento técnico de la destilería Kirin Fuji Gotemba, situada en la base del monte Fuji. Esta instalación, que ocupa el 6º lugar en nuestro análisis estructural, es un prodigio de la ingeniería de destilación continua y discontinua, capaz de procesar malta y grano bajo el mismo techo mediante 3 tipos distintos de alambiques: los tradicionales de olla, pot stills, las columnas de destilación dobles, doubler, y los alambiques patentados de estilo kettle. Esta sofisticación técnica le ha permitido obtener reconocimientos internacionales masivos por sus whiskies de grano single grain, un logro innegable desde una perspectiva estrictamente química. Sin embargo, el contraste de escala comercial surge cuando analizamos cómo se utiliza este volumen de producción en el mercado internacional, en el mercado minorista europeo y americano. Expresiones premium basadas en grano de esta destilería se introdujeron con precios que superaban los $100 por unidad, justificando el costo a través de descripciones poéticas sobre el agua de deshielo purificada del volcán, la cual tarda aproximadamente 50 años en filtrarse a través de las capas de roca basáltica antes de llegar a los pozos de la planta. Pero los datos de volumen de la industria revelan la otra cara de la moneda: el whisky de grano, por su propia naturaleza física de destilación a grados de alcohol por volumen, ABV extremadamente altos, es notablemente más barato y rápido de producir en masa que un single malt tradicional. El grano requiere menos tiempo de interacción con la madera para alcanzar la neutralidad comercial exigida por el consumidor masivo. La anécdota real detrás de bambalinas muestra cómo la industria utiliza la geografía como escudo fiscal y de marketing,
mientras el consumidor en Nueva York paga un recargo premium convencido de que compra una rareza artesanal alpina exclusiva. Los camiones cisterna transportan diariamente miles de litros de este destilado de grano eficiente hacia plantas de mezcla masiva para sostener el portafolio comercial de la compañía. El entorno natural no define la calidad del líquido, define el precio del mito. El tercer y más alarmante ejemplo se encuentra en las prácticas históricas de etiquetado que obligaron a la Asociación de Productores de Whisky de Japón, JSLMA, a intervenir formalmente en febrero de 2021. Hasta esa fecha, las leyes de etiquetado de bebidas alcohólicas en Japón eran las más laxas de las naciones industrializadas. Bajo la antigua normativa fiscal local, cualquier bebida que contuviera apenas un 10% de destilado producido localmente, mezclado con un 90% de alcohol neutro de caña de azúcar o alcohol importado de cualquier parte del mundo, podía ser etiquetado legalmente como whisky japonés. Esto permitió la proliferación masiva de marcas oportunistas que importaban barriles enteros de whisky canadiense de centeno o escocés de grano de bajo costo a través de los puertos de Yokohama y Osaka. Agregaban una cantidad mínima de agua local para ajustar el volumen de alcohol y colocaban etiquetas impresas en papel washi tradicional con caligrafía hecha a mano. El caso concreto de este engaño estructural se evidencia al auditar los registros de exportación del Reino Unido hacia Japón durante la década de 2010. Los datos estadísticos confirman que las exportaciones de whisky escocés a granel hacia territorio japonés se duplicaron en volumen entre 2012 y 2018. ¿A dónde iba a parar ese océano de destilado escocés si los consumidores locales preferían el producto nacional? La respuesta está en las botellas premium que terminaron en los anaqueles internacionales con precios que oscilaban entre los 80 y los $150 bajo la denominación de marcas supuestamente artesanales. Un ejemplo documentado por inspectores de la industria expuso cómo barricas completas de destilerías escocesas de las Highlands eran desembarcadas en muelles nipones, almacenadas durante un par de meses en territorio local para cumplir técnicamente con una residencia geográfica ficticia, y luego embotelladas bajo marcas que hacían referencia a samuráis, espadas tradicionales o dinastías imperiales inexistentes. Las nuevas directrices de la JSLMA de 2021 intentaron frenar este fraude, exigiendo que la destilación, el malteado, el uso de agua local y un envejecimiento mínimo de 3 años en Japón fuesen obligatorios para usar el término Japanese Whisky. Sin embargo, estas reglas solo aplican a los miembros de la asociación y carecen de fuerza punitiva gubernamental real a nivel global. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. ¿Qué significa todo esto para ti cuando estás parado frente al estante de una tienda decidiendo en qué gastar tu presupuesto? Significa que la industria del espirituoso asiático opera bajo un esquema de asimetría de información calculada, donde el valor real del líquido dentro del envase suele representar menos del 15% del precio final de venta al público. El resto del capital se destina a financiar campañas de posicionamiento de marca, subsidiar las pérdidas de los intermediarios en la red de distribución minorista y mantener la ilusión de un mercado artesanal que, en realidad, está dominado por corporaciones industriales con un control absoluto sobre el flujo de existencia. Los hechos demuestran que el verdadero arte de estas marcas no siempre reside en la alquimia del alambique, sino en su capacidad para manipular la percepción pública a través de la escasez autoinfligida. Pero el verdadero corazón de la jerarquía de calidad, las marcas que operan en la cima absoluta de la pirámide y las razones técnicas por las cuales controlan el mercado global, guardan secretos operativos aún más profundos. La acumulación de datos, años de opacidad regulatoria y estrategias de escasez calculada nos conducen a una sola conclusión ineludible. El mercado del whisky japonés es un terreno minado para el consumidor desprevenido. Hemos desarmado la ilusión de las etiquetas washi, expuesto el tráfico transoceánico de destilados a granel que entran por los puertos de Yokohama para ser nacionalizados de forma fraudulenta, y analizado cómo las grandes corporaciones sustituyeron botellas con declaración de edad por expresiones jóvenes para inflar sus márgenes de beneficio un 400%. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Pero conocer el truco de magia no es suficiente. El objetivo final de este análisis forense es darte las herramientas técnicas para que dejes de ser una víctima del marketing y te conviertas en un comprador soberano.
Esto es lo que puedes hacer a partir de hoy para auditar cada botella antes de deslizar tu tarjeta de crédito en el mostrador. La primera línea de defensa radica en comprender la diferencia entre la legalidad fiscal y la autenticidad real. Cuando sostengas una botella que se autodenomine whisky japonés, ignora por completo las ilustraciones de samuráis, las menciones a calígrafos imperiales o las descripciones poéticas sobre el agua de deshielo de las montañas. Dirige tu mirada estrictamente a los detalles técnicos de la contraetiqueta. Debes buscar una declaración explícita de cumplimiento con las normas de la JSLMA, la Asociación de Productores de Whisky de Japón, establecidas en febrero de 2021. Aunque este reglamento no es una ley gubernamental con poder punitivo criminal, los tres principales gigantes de la industria, Suntory, Nikka y Mars, se han comprometido voluntariamente a acatar sus parámetros en sus líneas principales. Si un producto cumple con esta autorregulación, significa que el 100% del destilado de malta o grano ha sido sacarificado, fermentado y destilado dentro de una planta ubicada en territorio japonés, utilizando agua local, y que el espirituoso resultante ha pasado un periodo de maduración mínimo de 3 años en barricas de madera que no excedan los 700 litros de capacidad. Si la etiqueta elude esta mención, utiliza términos ambiguos como envasado en Japón, mezclado artesanalmente en Kioto o carece del sello de procedencia de destilería, estás ante un whisky de mezcla internacional con un recargo de precio injustificado. Estás pagando precio de oro por un destilado canadiense o escocés de grano que podrías comprar por la cuarta parte de su valor bajo su nombre real. El segundo paso operativo consiste en descifrar el engaño de las expresiones NAS o sin declaración de edad. La industria ha educado al consumidor para que asocie la palabra single malt con una calidad superior absoluta, ocultando el hecho de que un single malt, sin edad declarada a menudo, contiene un porcentaje masivo de destilados de apenas 3 o 4 años de envejecimiento, acelerados químicamente mediante alambiques de alta temperatura o perfiles de barriles pequeños altamente activos para extraer color rápidamente. No permitas que el diseño visual compense la juventud del líquido. Si vas a pagar un precio premium que supere la barrera de los $100, exige trazabilidad estructural. Investiga la composición del cupage. Marcas transparentes y artesanales de la nueva ola como Chichibu compensan la juventud de sus inventarios, ofreciendo datos precisos sobre el tipo de cebada utilizado, el origen específico de la madera, como el roble Mizunara auténtico, y embotellando sin filtración en frío ni colorantes artificiales como el E150A. Si una marca te cobra una cifra de 3 dígitos pero se niega a revelarte el ABV real, los años de maduración, o si el color oscuro proviene de la madera o de un tanque de caramelo industrial, devuélvela al estante inmediatamente. La tercera estrategia accionable es la diversificación inteligente del portafolio y el rechazo a la especulación de los distribuidores intermediarios. El ecosistema minorista actual sufre de una inflación artificial provocada por revendedores y plataformas de subastas que acaparan el stock de expresiones icónicas como Yamazaki 12 años o Hakushu para revenderlas con márgenes usureros. ¿Qué significa esto para ti? Que no debes participar en este juego financiero destructivo. Desde una perspectiva puramente analítica de la cadena de valor, expresiones de grano optimizadas técnicamente como Chita, o blends de alta graduación alcohólica y baja dilución como Nikka from the Barrel, ofrecen un rendimiento químico y organoléptico infinitamente superior por cada dólar invertido en comparación con un single malt sobrevalorado y diluido al mínimo legal del 40% de ABV. El verdadero conocedor no compra estatus embotellado. Compra la calidad del diseño de destilación. Analicemos el panorama general de la industria hacia el futuro. El vacío normativo que permitió el fraude masivo de la década de 2010 se está cerrando lentamente, debido a la presión de los consumidores internacionales y a la necesidad de las propias marcas históricas de proteger la propiedad intelectual de sus nombres frente a los falsificadores y ensambladores oportunistas. Están emergiendo microdestilerías legítimas a lo largo de la geografía japonesa que operan con un rigor artesanal incuestionable, instalando alambiques de cobre tradicionales y utilizando variedades de cebada locales para construir una identidad verdaderamente autóctona que no dependa de la herencia escocesa importada a granel. El mercado se está bifurcando de manera definitiva. En un lado se consolidan los productores industriales transparentes y los artesanos de la nueva era. En el otro,
Permanecen las corporaciones de marketing que exprimen los últimos residuos del mito para cazar consumidores incautos en los aeropuertos y tiendas de lujo globales. Tu poder como consumidor reside exclusivamente en tu capacidad de veto financiero. Cada vez que rechazas una botella opaca, cada vez que exiges ver los datos de destilación de origen y cada vez que te niegas a pagar un recargo del 400% por una caligrafía bonita en papel washi, estás forzando a la industria a elevar sus estándares de transparencia global. La era de la sumisión ante el misticismo oriental de los destilados ha terminado. Las corporaciones de bebidas alcohólicas han utilizado la narrativa poética para ocultar las operaciones de sus plantas de mezcla masiva durante demasiado tiempo. Pero los datos concretos y la auditoría forense de los procesos de producción siempre terminan por imponerse sobre la ficción publicitaria. La etiqueta dice una cosa, la realidad es otra. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Al final, el líquido en tu vaso solo tiene el valor de la verdad con la que fue destilado.